creo que se borró la pizarra con el dibujo horrible que había logrado hacer, pero bueno, la idea era llegar a el dibujo que estaba antes, que era este de acá. ¿Por qué esta separación en este orden, no? ¿Por qué primero, acá no están puestos los 1S porque son de muy baja energía, ¿no? Pero ¿por qué viene primero un enlazante sigma, un enlazante con los 2S, un antienlazante con los 2S, y después un enlazante con los orbitales P, X e Y? ¿Está bien? Entonces la idea es eso, tratar de mostrar que ese es el orden correcto, que está bien, esto de acá, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, en este diagrama tenemos un par apareado, otro par apareado y un par desapareado, ¿sí? Y eso es importante porque tiene consecuencias, que creo que algo habíamos visto en general. ¿Qué importancia tenía estar desapareado o no? ¿Se acuerdan? Lo, lo, ¿Se acuerdan qué consecuencias tenía? Una consecuencia importante de eso, acá están todos los diagramas otra vez, este me parece un poquito más amigable. Para empezar, es que podemos calcular podemos ya decir que si tiene pares desapareados, ¿sí? Decíamos que tenía comportamiento paramagnético o diamagnético. Ahora voy a explicarlo con más detalle, pero o sea, quiero más o menos ver si lo recordaban o no. En principio, uno puede ya calcular el orden de enlace, ¿no? Si se fijan, el diboro, ¿sí? Tiene un orden de enlace 1. ¿Por qué? Porque acá tengo en un electrón, en un orbital enlazante, yo tengo 2, y acá no importa porque ya se cancelaron, o sea, 2 menos 0, 1, 2, dividido 2, 1. En cambio, el dicarbono tiene un orden de enlace 2. ¿Tá? Tengo 1, 2 pares, 2. El dinitrógeno tiene el orden de enlace 3, lo cual está bien, porque sabíamos que la molécula de nitrógeno tiene un enlace triple. Dioxígeno, este es un poco más difícil. Fíjense, enlazantes. Uno, a ver si puedo dibujarlo acá con esto. Enlazantes hay uno. Acá hay dos más, o sea, en total tres. Y acá hay un par antienlazante. O sea, 3 menos 1, 2. No, 3 menos 1, 2. O sea, sí, está bien. Dos enlaces. Orden de enlace 2. O sea, 6 menos 2, 4, dividido 2, 2. Esa es la cuenta que tenía que haber hecho. Y en el caso del diflúor, tenemos 2, 6, menos 4, 2. Dividido 2, 1. Y después el dineón da 0. Lo cual está bien porque los gases nobles no deberían formar moléculas diatómicas. Entonces, este modelito sencillito está prediciendo bien el orden de enlace. También uno puede encontrar que si aumenta el orden de enlace, la energía es mayor. Acá se... Bueno, yo lo que quería mostrar de esto, antes de que me arruinara a través de internet, es que si se fijan en el orden de enlace, era que subía en 1, 2, 3, y la energía también sube. ¿Está bien? Y está bien, la molécula de nitrógeno tiene un enlace extremadamente potente. Y además, al revés, la longitud de enlace es menor. ¿Sí? ¿Ven? 1,59, 1,31, 1,10. ¿Está? Eso es todo esto es algo razonable y está, digamos, que los órdenes se pueden predecir perfectamente. Bueno, entonces, esto dije acá, no estoy repitiendo lo mismo. A medida que aumenta el orden de enlace, el asterisco se usa para enlazantes. Sí, no lo aclaré, efectivamente. En todos los casos anteriores, cuando hay un antienlazante, se le pone un asterisco, pero podría ponerse también AE o no sé, no se me ocurre otro símbolo, pero lo que se usa más que nada es el asterisco. Una cosa que sí tengo que aclarar es que es diferente antienlazante de no enlazante, que ahora por ahí va a aparecer más adelante. Antienlazante sería que juegue en contra del enlace. Y a medida que aumenta el orden de enlace, ¿está bien?
le aumenta la energía necesaria para romperlo, y a medida que también aumenta, disminuye la longitud del láser. Esto no debería ser algo tan raro, pero se puede ver perfectamente en este diagramita chiquito. Bueno, acá hay unas observaciones que encontré en un journal, una revista. Lo que hicieron fue calcular la energía de enlace. Acá dice energía de disociación, o sea, cuánta energía hay que darle a la molécula para desarmarla, para romper el enlace. ¿Está bien? Entonces calcularon, calcularon la energía, ¿está bien? Y lo compararon con el experimento. ¿Sí? Y se ve algo muy interesante. Primero que no coincide muy bonita, de forma muy agradable, entonces claramente hay problemas en el modelo matemático, pero por lo menos, y esto es algo que en la carrera científica es importante, se mantiene la tendencia. Es una excusa que nos damos los químicos cuando, digamos, los físicos también, cuando decimos, bueno, todo el trabajo que hicimos, por lo menos algo dio. Porque se fijan, está respetando la tendencia de que baja para el dilitio, después sube, el más grande tiene que ser el dinitrógeno, luego tiene que bajar, ¿está bien? Y otra vez volver a subir. Esa tendencia experimental se cumple. Hay algunas cosas raras, como por ejemplo el dicarbono, posiblemente porque en este modelo estamos pensando en moléculas aisladas que no interaccionan con nada, y quizás el dicarbono tiene un montón de efectos que este modelo no está teniendo en cuenta. Y el otro caso rarísimo es el diflúor. No sé si lo llegan a ver. El diflúor es este. Tendría que hacer una energía incluso más baja por teoría, pero no es tan baja. No sabría decir. Acá hay otra cosa muy rara en el difósforo, pero ya que hay otro problema, que estas son moléculas más pesadas, y si se acuerdan que habíamos visto, a medida que vamos adentrándonos en moléculas cada vez más grandes, entran en juego los orbitales D. Y los orbitales D son una porquería. O sea, son re lindos para la química, pero matemáticamente son un dolor de cabeza. Tienen un montón de problemas. Y las ecuaciones son extremadamente complicadas. Entonces, no es ilógico que aparezcan problemas a esta altura. Lo raro es en el caso del diflúor, sinceramente. El diflúor es el caso raro para mí. Pero bueno, la tendencia por lo menos se cumple, y con eso una cosa que yo he dicho en un momento es que este modelo podía asociar bien ciertas características con el comportamiento magnético. No sé si se acuerdan que paramagnetismo era cuando una sustancia era atraída por un campo magnético activo. O sea que si está apagado, ya no funciona más, no se atrae más. Mientras que una sustancia que es o repelida o directamente no atraída por un campo magnético, a esa se le dice diamagnética, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esto lo habíamos visto, algo habíamos visto en química general, y si ustedes vuelven al caso del oxígeno, por ejemplo, pueden ver que tienen 2 electrones desapareados. Esos 2 electrones desapareados son los responsables del comportamiento paramagnético del oxígeno. Mientras que en el nitrógeno, donde no hay electrones desapareados, ya podemos decir que la molécula seguramente va a tener un comportamiento diamagnético, o sea que no va a interactuar con un campo magnético activo. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, esto es lo que predice la teoría, ¿esto se condice con la realidad? Y sí, se condice. Y de hecho, para tratar de convencer, les voy a mostrar un video que siempre yo muestro. Espero que lo tengan ahí, espero que esté visible. Esta gente, ¿está bien? ¿Sí? Va a tratar de, acá no sé si se llega a ver en la imagen, tienen, ¿dónde está para dibujar? Tienen 2 imanes, ¿está viendo? 2 terminales de un imán muy poderoso, ¿sí? En la mesa, y le van a echar oxígeno líquido y nitrógeno líquido, ¿sí? Que son que para el caso de no me acuerdo las temperaturas, pero son del orden de, seguramente alrededor de 150, 170 grados bajo cero. Sí, creo que menos 196 y menos 186, sí, una creo, sí, ya acercando a 200, ¿no? Sí, son bajísimas las temperaturas. Sí.
Entonces, eso es lo que quiero mostrarles, este video quiero mostrar. Está en inglés, pero bueno, traten más que nada de ver lo que hacen. ¿Está bien? Entonces, la mujer tiene nitrógeno líquido, creo que había dicho, y el hombre tiene oxígeno líquido. Y en el centro está este imán muy poderoso. Voy a adelantar directamente la parte que he hecho en el líquido, así, porque van a hablar un poco, la verdad. Si pueden ver, acá están las terminales de ese imán. ¿Tá? Son dos esferas metálicas. La verdad, no, sinceramente desconozco si esto en realidad es una terminal metálica para un electroimán, o es que son imanes naturales de por sí. No lo sé. Pero miren, ¿ven? Acá la mujer vertió nitrógeno líquido a un imán con un campo activo y pasó de largo. O sea, como si ustedes echaran agua directamente y no pasa nada. ¿Sí? Lo cual es razonable, no deberíamos ver nada. ¿Por qué? Porque el dinitrógeno es diamagnético, entonces no tiene que ser atraído a un campo magnético. Bueno, entonces esto es lo que está explicando la mujer. Se sigue echando nitrógeno líquido porque claramente tiene plata y puede gastar nitrógeno líquido, nosotros no, pero bueno, avanzo en un momento, van a echar oxígeno líquido. Recuerden que el oxígeno líquido es paramagnético, y como es paramagnético, entonces tiene que tener algún efecto visible debido a que tiene electrones desapareados. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces voy a adelantar un poquito para que veamos directamente, si no los voy a poner con el video. ¿Ven lo que pasa? Como el oxígeno es paramagnético, tiene que de alguna forma verse atraído. Pero como justo están estas dos esferas, que son las terminales del campo, muy próximas, entonces el oxígeno no sabe para qué lado moverse. Entonces, ¿qué hace? Se queda en la zona, en la región. Ahora, como esto no está a esa temperatura baja que requiere el oxígeno, lo que va pasando es que se va calentando y el oxígeno va espontáneamente evaporándose, y por eso desaparece. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá dicen, bueno, ya que tenemos un montón de gas, vamos a gastarlo todo. Pero la cuestión es que ven, dentro de esta zona, este espacio, el oxígeno se puede mantener estable, ¿sí? Simplemente por su paramagnetismo. ¿Cómo se diría? Paramagneticidad. ¿Está bien? Eso le pasa a todas las sustancias paramagnéticas. ¿Sí? Ahora, hay muchas sustancias que en la vida cotidiana que no son paramagnéticas. De hecho, creo que la mayoría no lo son. Una en particular es el agua, y después vamos a mostrar cómo será el diagrama del agua, y justamente como el agua es diamagnética, tiene el mismo efecto de que el nitrógeno, o sea que sigue de largo, o sea que no le afecta, pero yo dije, me vuelvo otra vez a la presentación, les había dicho que las sustancias diamagnéticas son aquellas que son o repelidas o atraídas por campos magnéticos. Eso quiere decir que también existe el caso donde, donde la sustancia diamagnética es repelida, o sea, expulsada. ¿Está bien? Y eso, extrañamente, pasa con el agua. Ahora se los voy a cargar, les quiero mostrar qué pasa en el caso de una sustancia diamagnética como el agua, ¿no? Aguanten que... Ahí está. Entonces, compartir pantalla, acá está. Espero que puedan ver el video. Sí, se ve. Esta gente está trabajando con agua a bajas temperaturas, ¿sí? Y con un imán muy poderoso. Entonces, ¿qué van a hacer? No van a trabajar con el agua líquida pura, sino con una fuente muy común de agua que todos tenemos disponible, que es el cuerpo. O sea, un animal, un ser humano, somos en mayor parte agua. ¿Está bien? Por lo tanto, como somos principalmente agua, somos principalmente diamagnéticos. Entonces, como somos diamagnéticos, cuando nos acerca un campo magnético, normalmente no nos pasa nada. O sea, cuando estamos cerca de un campo magnético, seguimos de largo porque somos
justamente diamagnéticos. Pero en ciertas circunstancias, la otra cara del diamagnetismo entra en acción, que es ser repelido por ese campo. Esto se traduce, a ver si se llega a ver, en levitación magnética. En ese caso, la pobre rana, que es principalmente agua, es repelida por ambos lados, de ambas caras del imán, que es este círculo, y flota. Pobrecita, un poco sí, admito, pero la realidad es que no es sufrimiento porque el campo magnético lo único que hace es repelerla. Es como si tuvieras una corriente de aire que está empujando. No te afecta a los órganos internos, pero te hace flotar, te hace repeler de una pared. Como son todos los seres vivos, somos principalmente agua, todos podemos flotar ahí. ¿Sí? ¿Ves? También una flor. El campo en sí no está afectando a las células de la flor. Simplemente lo que hace es garantizar esta repulsión que se traduce en una levitación. ¿Tá? Ahora, esto en principio uno diría, bueno, estaría buenísimo usarlo para un método, por ejemplo, poder... a mí me encantó, quiere flotar. Esta es la cuestión que yo quería comentar. Estaría buenísimo poder reproducir esto. Hacer esto como una forma de, por ejemplo, de transporte, ¿no? Estaría muy bueno. Pero ¿qué pasa? El campo magnético, por el momento, trabajar con estos campos es un dolor de cabeza, porque requiere mucha energía, materiales muy caros, ¿sí? Entonces, realmente no hay, y aparte son estos imanes, se trabajan a temperaturas muy bajas. O sea, el pobre bicho está en la temperatura ambiente, pero el imán está a temperaturas muy bajas. Entonces, no son todavía factibles de usos comerciales o industriales, etc. El tema es que son tan poderosos que hay un montón de guita metida para tratar de justamente hacerlos más prácticos. ¿Sí? Y bueno, no me extrañaría que posiblemente en los próximos 50 años logren romper la barrera necesaria para poder hacerlo práctico. Pero bueno, hasta el momento es simplemente una curiosidad. Es una curiosidad que en un principio fue merecedora del Ig Nobel, que es el premio Nobel a las pavadas. Y bueno, después se dieron cuenta que no es una pavada esto, porque tiene algunas aplicaciones interesantes y se pudieron resolver bien. Pero como ven, el hecho del diamagnetismo tiene estas dos caras. O no hace nada, o directamente te repele. En el otro caso, en el paramagnetismo, se daba lo del oxígeno, que la sustancia se encuentra atraída hacia el campo, pero no sabe para dónde moverse. Entonces queda recluido en una pequeña región entre las terminales. ¿Sí? Bueno, todo eso es justamente debido a estos benditos espines desapareados. ¿Sí? Entonces, poder armar bien la molécula, el diagrama de energía de la molécula, garantiza poder encontrar o no comportamiento diamagnético o paramagnético. ¿Está? ¿Está bien hasta ahora? Porque ahora vamos a pasar a otro. No es muy distinto, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, otra cosa interesante de este modelo, de esta teoría, es explicar la conductividad eléctrica y térmica. ¿Está bien? ¿Por qué? El tema es lo siguiente. El fenómeno de conductividad tiene su origen en la movilidad de los electrones D. ¿Está bien? Entonces, ustedes ya conocen algo de la idea esta del mar de electrones, y la idea es que los electrones se mueven, los electrones D, ¿sí? Se movilizan como una respuesta a un campo eléctrico oscilante. Ese puede ser un campo, perdón, este es el caso para el tema de la luz y la electricidad, ¿está bien? Que son campos oscilantes. Pero también se movilizan en función de vibraciones colectivas de toda la red, ¿sí? Como en un pogo. En un pogo, por ejemplo, están toda la gente moviéndose básicamente en una dirección aleatoria, y por lo tanto uno no ve un patrón diferencial de movimiento. Quizás el ejemplo más práctico sería el de la ola en una hinchada. En ambos casos hay vibraciones colectivas. La gente se mueve más o menos en torno al lugar.
Sí, bueno, en el Pogo a veces termina siendo la otra punta del, del recital, pero en principio uno no se alija demasiado del lugar. ¿Está bien? Y a medida que va empujando a otros, va transmitiendo ese movimiento, ¿sí? A lo largo de todo. Por ejemplo, en una ola, a lo largo de una fila, ahí no empujás a alguien, pero le transmitís el movimiento a una persona. Y en un poco sí, por empujar a otro, directamente todo este movimiento se va trasladando a lo largo de todo el lugar. ¿Tá? Esas son vibraciones colectivas. Es lo que genera el fenómeno que nosotros conocemos como calor. ¿tá? Entonces, estos electrones se mueven como respuesta a estas dos variantes, o campos eléctricos oscilantes para la luz y la electricidad y vibraciones colectivas para el calor. Recuerden que la luz es un campo eléctrico. Entonces, si los electrones, si los metales pueden conducir electricidad, quiere decir que responden a un campo eléctrico y por lo tanto tienen que también responder de alguna forma especial a la luz. ¿Y qué características tienen los metales? Que uno los ve a simple vista y dice, esto es un metal. El brillo. ¿Está bien? Un metal es brillante porque puede conducir electricidad. Refleja la luz porque puede conducir electricidad. El motivo exacto es muy complicado. Entra en juego una partícula, entre comillas, porque no es realmente una partícula que uno pueda aislar, que se llama plasmón. Se las dejo escrita. En esto Elena tiene mucha más experiencia, pero entra en juego mucho el movimiento de esta partícula teórica que ayuda mucho a explicar el brillo de los metales. Bueno, un pequeño glosario que creo que la mayoría debe conocer. Un conductor es una sustancia. Ustedes saben que es un conductor como que conduce electricidad, pero una definición un poco más precisa sería que una sustancia cuya conductividad eléctrica disminuye al aumentar la temperatura. O sea, si yo caliento el metal, por ejemplo, voy a ver que la conductividad eléctrica es cada vez menor. ¿Sí? Mientras que en un semiconductor sucede lo contrario. A temperaturas bajas no conduce mucha electricidad y a medida que lo voy calentando, esto hace que que conduzca más fácilmente. Los aislantes, en realidad, son casos particulares de los semiconductores. Uno puede tener un aislante, una sustancia que uno dice que no conduce electricidad, directamente lo calienta a la temperatura adecuada y empieza a conducir. El problema es que algunos aislantes, si los calentás demasiado, arden o directamente estallan, lo que sea. Y finalmente hay una sustancia muy particular que esta teoría ya no puede abordar porque requiere algo totalmente distinto, que se llama superconductor, que son sustancias con resistencia eléctrica nula, o sea, conductividad infinita, o sea que no importa cuánto yo le aplique de corriente, siempre voy a conducir la misma cantidad, una cantidad perfecta. Mientras que en un conductor siempre hay pérdidas en la conducción eléctrica por distintos fenómenos, pero que se traducen generalmente como calor. ¿Sí? Por eso muchos cables, cuando uno le transfiere demasiada corriente, ve como que se sobrecalienta, ¿no? El famoso efecto Joule. Pero en principio, esto no debería observarse en un superconductor, por ejemplo. En un conductor y un semiconductor se ven. ¿Sí? Entonces lo importante es esto, el conductor, si yo le aumento la temperatura, baja su conductividad, un metal es un conductor, en un semiconductor, si yo aumento, favorezco, el ejemplo más clásico es los microchips de la computadora, ¿sí? Tienen que estar levemente calientes para poder conducir bien, si están fríos no conducen. Bueno, en un superconductor ya es algo más extraño para ustedes, pero sepan que son sustancias con resistencia eléctrica nula. Y yo acá les hice un dibujito que lamentablemente tiene, acá no dice conductividad, sino que dice lo contrario, resistencia. Nadie mide conductividad, todos miden resistencia, miden al revés. Pero si se fijan, en el caso de un conductor, ¿sí? Mientras mayor sea la temperatura, más resistencia hay. ¿Tá? En un semiconductor, mientras mayor sea la temperatura, menos resistencia hay. Y un aislante es más o menos lo mismo, solamente que está ubicado a mayores temperaturas todavía. ¿Tá? Entonces la pregunta de todo esto es, ¿cómo puedo hacer con este modelo que ve hasta ahora
para decir cuándo una sustancia es conductora y cuándo es semiconductora. ¿Está? ¿Ahí está bien? ¿Se entiende cuál es la pregunta de trabajo? ¿Sí, no? Bueno, entonces vamos con un ejemplo sencillo. El cobre, que todos sabemos que es un conductor. ¿Está? Yo acá les puse primero un átomo de cobre. Si ustedes se fijan, el diagrama de energía del cobre es, no voy a poner todos los orbitales disponibles, porque los electrones, los orbitales de menor energía, ¿sí? El 3p, el 3s y demás, no son tan importantes porque para empezar son energías tan bajas que no van a intervenir en la física y en la química del problema. Entonces yo voy a empezar con el 4s. ¿Está bien? Que son los electrones, los orbitales de valencia, en definitiva. El 4s tiene 2 electrones. No, tiene un electrón. Acá esto me olvidé corregirlo. Déjenme anotar acá. Acá tiene que haber un 1. Entonces, acá tiene que haber un electrón en el 4s. Y el 3D tiene que tener 10 electrones. ¿Sí? Recuérdense que esto pasa porque generalmente uno diría, bueno, primero lleno el 4s y después lleno el 3D. Pero ¿qué pasa? El hecho de estar lleno, digamos, que le falte 1 para llegar a los 10, al 3D, hace que haya una tendencia muy grande a quitarle ese electrón al 4s. ¿Sí? En definitiva, acá tiene que haber 1 y acá un 10. ¿Tá? En cambio, el 4p queda vacío. Y en el medio hay un espacio, ¿sí? Con una energía determinada. X, no es importante. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa si nosotros agregamos, si ponemos juntos 4 átomos de cobre. ¿Sí? Son 4 átomos de cobre juntitos. ¿Tá? Entonces acá tenemos el 4s sigue viendo, los niveles de energía son los mismos. Lo que pasa es que ahora hay más orbitales juntitos. Entonces lo que va a pasar es que van a ocupar más espacio en este diagrama de energía. ¿Sí? Porque que estén juntos no quiere decir que todos van a tener necesariamente la misma energía, porque van a interferir entre sí. Tengo nubes electrónicas que hacen que, como se llama, que se repelan. O sea, van a distorsionar este diagrama tan bonito que había antes. Y lo que va a terminar pasando es que algunos 3D van a tener energía mayor de la media y algunos 4P van a tener energía menor de la media. Y en definitiva, esta separación que estaba acá, perdón, a ver, esta separación que estaba acá, ahora va a ser menor que la anterior. Antes se tenía una flechita más grande y de golpe se hizo más chica. ¿Sí? Y además, si ustedes se fijan, acá tengo 4 electrones y acá tengo 40, no se van a, hagan el esfuerzo, después calculen, veanlo bien, no se van a llenar todos los niveles posibles. Si de por sí el cobre no tenía completamente lleno estos niveles, menos acá. Entonces lo que yo estoy viendo es que esta separación entre esta banda y esta otra, entre la banda, déjenme dibujar con entre esta banda y esta se hace más chica. ¿Tá? Y eso es simplemente porque aparecieron un montón más de átomos que empezaron a estorbar a otros. ¿Sí? Eso provocó que algunos orbitales suban de energía y otros bajen. Por supuesto, también en esta zona de baja también hay unos que suben, ¿no? Entonces, esto es solamente cuando yo tengo 4. ¿Qué pasa cuando agrego infinitos? Y bueno, si ustedes se fijan antes, primero eran líneas separadas, ¿está bien? Y de golpe se empezaron a juntar. Si yo agrego cada vez más, hasta que llego casi a un nivel infinito, en lugar de ser líneas, van a ser unas bandas grandotas. ¿Está bien? Y estas bandas se van a juntar tanto que directamente van a estar una pegada a la otra. Las blancas son las que están, la banda blanca es la que está vacía y la banda celeste es la que está llena. Y pueden ver cómo la banda celeste y la blanca se tocan. ¿Está bien? Esto es importante porque lo que me está diciendo es que si yo me pongo a temperaturas mayores a 0 Kelvin, en 0 Kelvin no hay ningún movimiento, ¿está bien? No todos los electrones se encuentran confinados a esta banda, que es la banda de valencia, sino que algunos pueden espontáneamente moverse a esta otra banda. ¿Sí? Transicionan, como me habían dicho antes.
¿Está? De hecho, no hace falta ningún esfuerzo para pasar a la otra banda. Algunos, ¿sí?, se encuentran en la banda de conducción, directamente. O sea, en esta de acá, en la vacía. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si no está a 0 Kelvin, ¿qué impide que un electrón se quiera hacer el vivo y se escape a la banda vacía, a la banda de conducción? Nada. ¿Está bien? Espontáneamente algunos se van a escapar a esta banda. Entonces, en esa banda vacía, la banda de conducción, hay mayor facilidad para deslocalizarse. Entonces, mientras más electrones pueda desplazarse a la banda de conducción, más conductor, más capacidad de conducir electricidad tiene que tener un metal. En definitiva, lo que uno ve es que el cobre tiene muchos electrones posibles, digamos, disponibles para conducir electricidad, y uno sabe que el cobre es un buen conductor. Hay mejores conductores, sí, el oro y la plata, por ejemplo, son mejores conductores. Lo que pasa es que son caros. El oro es un muy buen conductor y como es caro, solo se lo usa en pequeñas cantidades y en electrónica, en cosas así. Pero no te van a hacer un cable de oro, porque si te roban el cable cuando es de cobre, imagínate cuando es de oro. Así que, entonces, la idea es esa, digamos, por supuesto, van a haber otros metales que no tienen tanta riqueza en electrones y bueno, y por lo tanto no van a ser tan buenos conductores. Ahora, ¿qué pasa con un semiconductor? Les pongo el ejemplo del silicio. El silicio es un poquito más sencillito el dibujo, ¿no? El diagrama. Yo tengo 2 electrones en un 3s y 2 en el 3p. Antes de avanzar con el silicio, ¿se entendió cómo se pasa de de tener un átomo aislado a tener 4, a tener infinitos? ¿Cómo muta el diagrama? Porque si no se entendió es difícil después lo demás. Alguno que no haya pescado, esto se hace falta, se repite, no hay problema. Aparte de Marcelo, Cintia, yo creo, ese creo me preocupa, a ver. ¿Qué parte, por ejemplo, que es insegura? O sea, está bien que si tenés aislado, está bien, tienen todos la energía bien definida, pero cuando pasa a ver 4 de golpe, se empiezan a estorbar, ¿sí? Y cuando pasan a la banda esta, ya están todos tan amontonados que ni sabemos dónde empieza un orbital y dónde empieza el otro. ¿Está? Bueno, espero que acá me dicen que a Yelén y a Ignacio me dicen que entendieron bien. Bueno, por suerte espero que sí. Admito que esto no es fácil de explicar por Zoom. En el caso del silicio, lo que va a pasar, que es un semiconductor, es que esta separación que antes se iba achicando, déjenme poner acá, esta separación que está acá, que en el caso del cobre desaparecía, bueno, lamentablemente por motivos que tienen que ver con la cantidad de electrones disponible, con la estructura cristalina del silicio y demás, y lamentablemente no se logra desaparecer de todo, por más que uno apile infinitos orbitales. Nunca deja de estar. ¿Está bien? En el caso del anterior desaparecía, en este caso se mantiene. Se mantiene a un valor de 1,2 electronvoltios. Hay sustancias donde lamentablemente no hay forma de hacerla desaparecer esta diferencia, esta separación. Y a veces, muchas veces está bueno que esté, porque quiere decir que yo puedo decidir cuándo quiero que el silicio conduzca y cuándo no. ¿Está bien? No siempre es bueno que conduzca siempre una sustancia. Bueno, en el caso del silicio tiene este valor, pero en otros casos, yo acá se le puse otros ejemplos, hice lo mejor que pude para que el diagrama quede más o menos a escala. El primero es el silicio, después tenemos el 1,2 electronvolt, el germanio, que está, no me acuerdo para qué lado de la tabla periódica ahora, pero está del lado del silicio, el arseniuro de galio, que es otro semiconductor. Abajo, Pedro. Abajo, gracias. El arseniuro de galio, que es una sustancia que está a ambos lados del germanio, ¿no? Sí, porque el silicio está al lado del fósforo. Sí, claro, sí. El arsénico en el 5, el galio en el 3. Claro. Como está a ambos lados, el comportamiento que tienen es promedio. A ver, para que conduzca tendría que tener energía suficiente para que transicione los orbitales vacíos. Exacto. Bien, Cintia, sí. Yo en el caso de un semiconductor, como naturalmente, si a temperaturas mayores a 0 Kelvin no tengo electrones
que puedan escaparse fácilmente a la banda de conducción, le tengo que dar esa energía. Básicamente tengo una patada al electrón para que pueda subir al nivel y poder movilizarse. ¿Cuánta energía le tengo que dar? Y por lo menos la separación, que en el caso del arsenuro de galio es 1,42 electronvolt. Esa misma o un poquito más. Bien, eso es importante. Por lo menos hay que darle eso. Seguramente hay que darle más, porque esta separación no es la única cosa que complica la conductividad eléctrica. Pero si por lo menos no superaste esta barrera, no hay nada que puedas hacer. ¿Sí? O sea, siempre es la mínima. Y además es que tengo todos otros efectos que ya ahí se me escapan totalmente. Pero por lo menos 1,42, por ejemplo, para el arsenuro de galio. Por lo menos 3,05 para el dióxido de titanio. Y el carbono diamante, que uno lo toma como un ejemplo de aislante, no es realmente un aislante. ¿Está bien? Porque consigo 47 electronvolt, que es un montón, hagan la cuenta, es un montón, pero yo lo puedo hacer conductor de electricidad. ¿Está bien? Si le doy la energía apropiada, de alguna forma, puedo tener cables de diamante. No serían nada prácticos, pero se podrían hacer. Como ven, todas estas sustancias son semiconductores. Aislantes, en cambio, es más bien una definición arbitraria. Y cuando la diferencia es de estas separaciones de mayor a 9 electronvolt, ahí lo llamamos aislantes. Y verdaderos aislantes serían estas sales, que tienen sus aplicaciones, se las dejo ahí, pero en principio es una definición re arbitraria. ¿Está bien? No hay mucho más. Y yo les puse un caso donde tengo A y B distinto, y lo que va a pasar es que si uno es más electronegativo que el otro, y bueno, el A va a tener una menor energía que B, ¿está? Porque es más electronegativo, entonces está más enterrado, se siente más atraído por su núcleo. Entonces va a haber una diferencia, y lo que va a pasar es que va a quedar distorsionado el diagrama, no sé si se ve bien, como que en los diagramas, el estado enlazante es más parecido a A que a B. ¿Ven? Estado de energía más cercana a la de A. Mientras que el antienlazante está a una energía más cercana de B. Este tipo de distorsión es impresionante cómo se va transmitiendo en moléculas cada vez más complicadas. No son tan parejitas como antes. ¿Tá? ¿Ven? La disminución de energía es menos pronunciada que en homonucleares, por eso es que es más parecido, ¿no? Yo acá les puse un caso que es el ácido fluorhídrico, que es una molécula muy polar, ¿sí? Yo les puse más o menos el diagrama. Yo quiero que vean que, primero, el 2S del flúor tiene una energía tan baja que directamente no forma parte del enlace. No tiene nada que ver, no hace nada. Y por otra parte, el 2P del flúor, ¿sí?, va a interaccionar con 1S del hidrógeno, lo cual es razonable. Yo quiero que presten atención especialmente a estos dos 2P que están acá. ¿Ven estos 2P? ¿Ven que la energía de estos 2P es la misma que cuando estaban los átomos por separado? ¿Sí? Esto lo que está diciendo es que estos orbitales 2P no forman parte de ninguna manera, ni a favor, ni en contra del enlace. ¿Está? Por lo tanto, se dice que son no enlazantes. Y es razonable que haya un par que no forme parte. Porque si se acuerdan, el diagrama más o menos que uno armaba en TEB del fluoruro de hidrógeno tenía más o menos, déjenme ver si lo puedo dibujar, esta pinta, era el hidrógeno, a ver, ahí está. ¿Sí? Tenía la pelota del 1S, y acá estaba el horrible dibujo. ¿Está bien? Y el P del flúor, ¿sí? Este es el peseta del flúor. Eso quiere decir que el X y el Y no están formando parte del enlace, no hacen nada. Entonces son justamente estos dos que están acá separados, y son no enlazantes. ¿Está? Entonces la palabra es no enlazante. Fíjense que no es antienlazante. Entonces, este modelo muestra justamente eso que veíamos cuando uno hacía el diagrama en T. No es que
la idea no sería, ¿para qué me importa si lo puedo hacer en TEP? Sino que puedo hacer lo que puede hacer TEP y más. Entonces, el siguiente ejemplo, bueno, acá uno pone los electrones como siempre, y lo que encuentra es que en este nivel de energía, que es un sigma enlazante, hay 2, mientras que acá hay 0. Y en el medio no me importa nada, total no forma parte del enlace, ¿no? Estos serían los pares libres. Y bueno, cuando uno calcula el orden del enlace, le da 1, lo cual está bien. Es lo que debería dar. Y el siguiente ejemplo que yo les puse es un compuesto que no es molecular, que es el cloruro de sodio. Ahora, esto está pensado para moléculas, pero uno podría tratar de aplicar lo que pasaría en un compuesto iónico. A ver qué pasa nomás. Y cuando uno plantea el cloruro de sodio, la estructura es más o menos similar a la del hidrógeno, ¿no? Se fija en el caso del flujo, de hidrógeno, teníamos un halógeno y un compuesto, una sustancia del grupo 1. Y en el cloruro de sodio tenemos lo mismo, un halógeno y una sustancia, un elemento del grupo 1. Lo que pasa es que la diferencia de electronegatividad es distinta. En el cloruro de sodio es más pronunciada la diferencia de electronegatividad. De por sí el fluido de hidrógeno era importante, pero en el cloruro de sodio es incluso mayor. Entonces lo que va a pasar es que esta distorsión que está acá en realidad es más pronunciada todavía. Entonces tendría que ser algo así. Incluso es más pronunciada aún más todavía. Y termina siendo esto. ¿Está? Fíjense que no hay líneas que estén juntándose. Esto me está diciendo que en realidad no está formando una molécula. Y si nosotros llenamos con electrones, lo que está pasando es que el único electrón que reporta el sodio, se lo queda el cloro. Lo cual es obvio, porque es un compuesto iónico. El sodio forma iones, forma cationes. Pierde ese electrón y se lo termina quedando el cloro. O sea que, incluso para esto, no creo que pueda medir exactamente la energía, pero llega a la respuesta correcta. Bien, el sodio pierde un electrón, el cloro gana un electrón. Acá no tiene sentido calcular orden de enlace porque no forma enlaces covalentes. ¿Bien? Bueno, para cosas más difíciles, por supuesto que se complica mucho más, que por ejemplo el monóxido de carbono y el cianuro, que son isoelectrónicos. Y acá les muestro el diagrama, ni me voy a gastar en tratar de armar este diagrama porque es un incordio. Yo lo único que quiero que vean de este diagrama es cómo se distorsiona todo todo el diagrama justamente porque la diferencia de electronegatividad es importante. No llega a ser un compuesto iónico, pero se distorsiona mucho. ¿Sí? Ya ni hablar los posibles grupos de orbitales que se pueden formar, pero las reglas de construcción son las mismas. ¿Está bien? No cambia nada realmente. Bueno, acá se pueden ver que hay algunos que son anti, otros que son enlazantes. No voy a hablar mucho más de eso. Pero cuando uno calcula el orden de enlace, lo pueden hacer ustedes después, le va a dar que el enlace es triple. Y está bien. El monóxido de carbono tiene un enlace triple, lo mismo que el cianuro. ¿Sí? Esto no lo quiero comentar. Esto me importa. Porque hasta ahora yo les hablé de un modelo matemático, pero el modelo, para que sea una ciencia natural, requiere una ciencia exacta, requiere una comprobación experimental. Y esto se puede hacer con un método que se llama espectroscopía fotoelectrónica ultravioleta, ¿sí? PES. La idea es muy sencilla, es básicamente expulsar electrones de la molécula, o sea, arrancarle electrones, tipo desplumándolo. Y esto se hace irradiando un átomo con luz ultravioleta, con una energía conocida. Y lo que uno hace después es medir la energía cinética de ese electrón que uno le puede arrancar. Cuanto menor es la energía del electrón, más difícil es arrancarlo del átomo. Y sí, porque la energía con la que termina saliendo es menor, ¿sí? Porque el grosso de la energía que uno le dio fue usada para arrancarlo. Entonces queda menos para la energía cinética. ¿Se entiende? Si yo meto 50 electron volt y me devuelve 5, quiere decir que usó 45 solamente para sacarlo de ese lugar. Ahora, si me devolviera 20, quiere decir que solamente necesita 30. ¿Está?
Y este es el espectro que uno obtiene cuando uno lo mide, básicamente está graficando la energía que termina devolviendo, y pueden ver que los electrones superficiales, ¿sí? Son los que tienen menores energías, ¿sí? Y mientras más uno va hacia abajo en el diagrama, más se va acercando al núcleo, más difícil es arrancar los electrones. Ya ni uno se gasta, cuando yo llega al 2S, ni se gasta ya en medir. ¿Está bien? Y también se ve en este diagrama, es muy interesante que se puede ver muy bien esto. El triplete que está ahí corresponde a estos dos pares de electrones. ¿Sí? ¿Por qué un triplete? No me voy a detener en eso, pero lo importante es que debido a que acá hay múltiples electrones, no va a aparecer un único pico. En los otros casos que habían pares, hay un único pico. Porque no importa cuál arranque de los dos. Arranco uno y ya está. Pero acá ya es más difícil de diferenciar la cosa. Entonces tiene que aparecer un multiplete ahí. ¿Sí? Este justo es el de nitrógeno. Es una molécula muy interesante para esto. Y fíjense que las energías son altísimas. Son del orden de 16, 18 electronvolt. Eso es un montón. Hagan después la cuenta, lo multiplican por 96 y pico. Es un número enorme en kilojoule. Lo cual es razonable, la molécula de nitrógeno es muy estable. Y también una cosa muy, muy buena que puede hacer este método, esta teoría, es predecir el color. ¿Por qué? Porque esto se puede hacer más que nada con los halógenos, porque los halógenos tienen justo colores muy distintos, muy, muy notorios, ¿sí? El cloro es verde, el yodo acá está medio plateado, pero puede tener un color más bien, ¿cómo se llama? Amarronado, púrpura, dependiendo del grado de pureza, grado de cristalinidad, etc. El bromo es rojo, ¿sí? Acá parece negro, pero en realidad es un rojo muy oscuro. Y el flúor es muy tenue, acá lo sé como lograron capturar ese amarillo porque muchas veces es muy difícil de medir, perdón, de fotografiar. Supongo que está reconcentrado ahí. Y yo siempre les paso, justamente para esto, un videito cortito de ejemplo más interesante del cloro, que es un video de Futurama. La idea de esto es que este bicho mordelón se tomó toda una pileta con agua clorada. Y el tema es que se lo tomó todo de una, y como todos sabemos, cuando tomamos una bebida muy rápido, sobre todo una bebida gasificada, pasa algo después. Erupta la sustancia, el gas, que en este caso es cloro. El cloro es un gas verdoso, como yo les había mostrado. El problema es que justamente el cloro también es venenoso. ¿Sí? Para los humanos es venenoso, cayeron colapsados. Pero también, acá Bender acaba de decir que es un robot, dijo lightweights, que significa como suavecitos, ¿cómo les puede hacer daño el cloro? Pero el cloro es corrosivo. ¿Está bien? Este color verdoso que acá muestra Futurama, ¿sí? En realidad no es tan potente, tiene más esta apariencia, ¿sí? Es un verde más tenue. Y es un gas venenoso, de hecho se usó en la Primera Guerra Mundial. No fue muy efectivo, pero se usó. Entonces, ¿cómo se puede explicar que el cloro tenga este color, el bromo tenga este color, ¿sí? Son elementos de la misma familia, pero colores tan distintos. Y bueno, y se puede explicar justamente porque entre este nivel, ven, acá están los orbitales moleculares de los halógenos, y pueden ver que en el nivel, el último nivel ocupado, ¿sí? A que llamamos HOMO, ¿sí? Quiere decir, se llama HOMO, primero lo voy a escribir acá, ¿sí? En inglés es Highest Occupied Molecular. ¿Sí? Primera Guerra nos formó mostaza, las mostazas son mucho más posterior, pero sí en la Primera Guerra. El que quiera saber eso, hay un montón de cosas muy interesantes sobre el desarrollo de las armas químicas. Uno de los principales responsables fue, del lado de los alemanes,
fue Haber, el del principio Haber. Y el tipo la esposa de él, que era una activista por la paz, se terminó suicidando, porque el chabón era un loco que se la pasaba, estaba obsesionado con crear armas químicas. Está bien, el tipo lo hacía en un sentido de patriotismo, pero era un monstruo lo que estaba creando. Pero bueno. Y lo peor de todo es que del trabajo de Haber se desarrolló el ciclón B, que es un gas venenoso que se usó masivamente para exterminar judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Haber era judío. El tipo se tuvo que exiliar a Inglaterra por la persecución de los nazis y su trabajo se usó para eso. Es una locura. Este nivel es y el nivel que está desocupado que le sigue se lo llama LUMO. ¿Sí? LUMO. ¿Qué quiere decir? También en inglés, lowest orbital molecular desocupado de menor energía. Y el otro es orbital molecular ocupado de mayor energía. ¿No? Entonces, esta diferencia entre LUMO y HOMO, ¿sí? Esta diferencia de energía, es la que se traduce a simple vista en color. ¿Sí? No sé si se acuerdan, había una ecuación que en general la pasamos por alto, la mencionábamos de casualidad, pero hay una ecuación que vincula energía con longitud de onda, que es la ecuación de Planck. Mientras mayor sea la energía, la longitud de onda es menor. Y longitudes de onda menores son por ejemplo, las tendientes al ultravioleta. Entonces, mientras mayor sea la energía, tendría que favorecerse del orden entre el violeta, el azul, los colores verdosos, ¿sí? En el orden del arco iris. Y energías más bajas se favorecen los rojos. ¿Sí? Y es lo que pasa acá. ¿Está? El bromo, la diferencia entre el HOMO y el LUMO para el bromo es tan baja que se ve un color rojo. ¿Sí? Mientras que para el flúor y el cloro es tan alta que se ve un verde y un amarillo. Nunca me acuerdo bien, tengo que hacer la regla mnemotécnica. ¿Eso se mide en el UV visible? De hecho, se puede medir directamente en el visible, claro. Estos particularmente, la mayoría no, tengo que usar el UV, porque la diferencia suele ser tan grande que no alcanza el visible. Tengo que usar energías mayores. Pero justo en este caso lo podemos ver. Y en definitiva, es más o menos algo parecido al método de ante el pez. Lo que pasa es que el pez tenía que usar energías mayores. Da casualidad que en los halógenos esta separación entre HOMO y LUMO es lo suficientemente chica para tener consecuencias visibles. Acá el juego de palabras no fue a propósito. Bueno, ya para moléculas poliatómicas, esto, ni hablar que, miren, por ejemplo, el caso del agua, algo que uno diría tan inocente, y no, ya el grado de complejidad que gana. El agua lo puede hacer a mano, pero ya esto entra digamos, el reino de la computación. O sea, las cuentas ya las hace una computadora, pero los diagramas uno los podría pensar a mano. ¿Sí? Pero llega un punto, no en el caso del agua, para cosas más complicadas, que ya lo hace una computadora. Nadie, no quiero decir que nadie pueda ser lo suficiente inteligente, pero nadie quiere gastar el tiempo en hacer algo tan posibles combinaciones y demás. Esto no lo quiero mencionar. Sí quiero decir esto. Construir orbitales moleculares para cosas más complejas es posible, ¿sí? Pero resulta engorroso a menos que lo haga una computadora. Y los niveles de energía se pueden calcular y también se los puede medir, ¿sí? Estas predicciones en general son muy exactas, pero por algún motivo no sirven para calcular polaridad. Lo estuve buscando, vi la explicación de por qué era, no se me pudo dar los libros, no hubo una explicación satisfactoria, pero parece ser que no da bien, da mal. Lo importante de esta teoría es que lo puedo extender a muchos tipos de compuestos distintos, ¿sí? Les hablé de compuestos moleculares o mononucleares más que nada, pero también les mostré un caso de un compuesto iónico, les mostré el caso de los metales. De los complejos no lo mostré, ahora les muestro a simple vista un caso. Pero fíjense, una gama de cuatro tipos de compuestos distintos
y se pudo aplicar de alguna forma esta teoría. Entonces eso hace que sea importante. Y en este caso yo lo saqué de Levin, un libro de química cuántica. Acá pudieron calcular algunos parámetros importantes usando este modelo. Por ejemplo, acá está la energía EH, que está acá, no sé si lo llegan a, voy a marcar con un cuadradito, EH, ¿sí? Es la energía electrónica total, incluyendo repulsiones nucleares y demás, ¿sí? Cuando uno lo calcula y lo contrasta con la experimentación, las diferencias obtenidas son muy bajas, son menores al 1%, está buenísimo, ¿sí? Menor al 1%. Los ángulos dan bastante bien, dan con errores del orden de menores al 2%. Lo mismo las longitudes de enlace, ¿sí? Uno los calcula y los compara con la realidad. Acá no debería ser 94, no, está bien, 9, está bien, no, ¿sí? O sea, obtengo valores muy buenos cuando comparo este método de orbital y teoría de materiales moleculares y lo comparo con la experimentación, ¿sí? Acá les dice SSF, no le den mucha importancia, tiene que ver cómo yo hago las cuentas con este modelo. No es importante ahora. Lo importante acá en todo esto es que hay uno en particular que no sale beneficiado, y que es el momento dipolar. Fíjense que no da bien, da un porcentaje del orden de 4%. No está mal, pero no está bien eso. ¿Sí? Los valores correctos serían, lo ideal sería menos del 1%. Lo tolerable yo supongo que sería hasta 2%. Ya más de eso no es tolerable porque se pierde mucha química. ¿Sí? O sea que este modelo calcula muy bien algunas cosas, sobre todo energía, pero bueno, tiene otros problemas, por ejemplo, en la polaridad. ¿Sí? Por eso es que ahora este método se usa más a un nivel descriptivo, pero a nivel de cuentas fue superado por otros métodos que son mucho más complejos. Esto es para el agua, ¿no es cierto, Pedro? Para el agua, todo esto es para el agua, sí, sí. Está sí. bien, sí, sí. No, pues digo, por ahí no lo dice explícitamente. Para cosas más complicadas. Porque acá hay una limitación en torno a la capacidad computacional, que para cosas más complicadas del agua se puede hacer sin ningún problema, pero también tiene que ver con el hecho de qué tipo de orbitales estamos usando. Cuando ya pasamos a cosas de orbitales tipo D, y las computadoras dan, pero hasta ahí nomás. ¿Sí? Encima los orbitales D se portan mal, tienen un montón de cosas. Pero dan muy bien, a pesar de todo. Bueno, en caso para complejos metálicos, armarlos es bastante complicado. Yo solamente les voy a mostrar un diagrama terminado para el hexafluorocobaltato. Este ejemplo está en el basolo, y el problema es que nunca encontré una foto del hexafluorocobaltato. Entonces, eventualmente tendría que buscar una foto de alguno, que tenga un diagrama sencillo. Este es el diagrama, como uno puede ver. Lo interesante de este diagrama, más que nada, es que hay un grupo de orbitales 3D que no están formando enlace. Que no forman parte de ningún enlace, ni a favor ni en contra, que son no enlazantes. ¿Sí? Mientras que los sigma, estos de acá, sigma de asterisco, son antienlazantes. Entonces, uno estaría tentado con lo que vimos antes a decir, bueno, si yo quiero ver el color, tengo que ver la diferencia entre el mayor ocupado y el menor ocupado. ¿Sí? Entonces uno diría, ¿cuál es la diferencia? Es entre este y este. ¿Sí? No, no es ese. Porque este no estará desocupado, pero acá también hay un montón de electrones, un montón de orbitales que no están realmente ocupados. ¿Está bien? En realidad, la diferencia que importa en el caso de los complejos es esta. ¿Está bien? Porque ahí hay transiciones entre, está bien, no estoy ocupado, no estoy totalmente ocupado, pero tengo espacio, también tengo más espacio. ¿Está bien? Ahí es donde está la diferencia. La de arriba, esta de acá, es una separación muy grande, entonces no va a importar mucho. Mientras que esta de acá, de abajo, esta sí es una separación chica, y es la que va a contribuir al color.
¿sí? ¿Se entiende por qué justo esa es la importante y no la supla de arriba? Cuando uno después mide la energía de esto, debería corresponder con la apropiada para, para esta diferencia de energía, que es el color verde. ¿Está bien? Justo el hexafluorocobaltato es de color verde. Lamentablemente no encontré una foto. Si alguno tiene una foto de hexafluorocobaltato, será muy agradecido. Pero nunca encontré fotos. O sea, encontré que existe todo, pero nunca nadie se tomó la molestia de sacarle fotos. Pero bueno, entonces, esto se sigue aplicando también a complejos. La diferencia es que acá, perdonen, acá no van, fíjense que en una sección, ¿dónde está? Acá aparece el metal y acá aparecen los ligandos del metal. Y como es hexafluorocobaltato, el ligando va a ser el flúor, ¿sí? Pero no todo, no vale la pena, no tiene sentido poner todos los orbitales del flúor. Acá solamente figuran los orbitales del flúor que van a hacer algo del enlace, que seguramente van a ser los PZ. ¿Sí? Los dos S del flúor están súper enterrados y no pueden hacer nada, tienen una energía muy baja. Los PX y los PI van a albergar a los pares libres, entonces tampoco son importantes. Al final, los que sí van a importar son los PZ, ¿sí? Del flúor, y sobre todo los 3D del cobalto. En parte también los 4S y los 4P siempre están disponibles. ¿Está bien? Pero los que importan son realmente esos. La idea, como conclusión de todo esto, es que yo cuando quiero construir los orbitales moleculares de una molécula, lo que uso es simplemente lo que yo... Complicado, pero se entendió. Sí, es complicado. Y por Zoom es más difícil todavía esto. Pero lo importante, yo creo que quede claro, es que yo me parto de lo que sé. ¿Qué sé yo de química general? Y conozco los orbitales atómicos. Entonces, si yo voy a construir algo... A ver, una pregunta, a ver, no te preocupes. Lo que yo quiero decir es que como puedo construir los orbitales moleculares a partir de los orbitales atómicos, que es lo que yo sí sé, ¿sí? Puedo de alguna forma construir algo y llegar a tener alguna teoría que yo pueda contrastar con la información experimental, ¿sí? A ver. Transicionan a los orbitales no completos que se ven en lo visible y es por eso que llamamos perfecto. Sí, si volvemos al caso anterior, la transición que se va a dar en el complejo es en orbitales que no están llenos. No están desocupados, pero no están llenos. Entonces, esas transiciones son las que van a ser responsables del color del complejo. En el caso anterior, en el caso de los halógenos, lo que pasaba era que justo el HOMO estaba lleno. ¿Está bien? Y después, si les entregamos más energía, ya no serían de visible, y por eso, exactamente. Si yo estoy pretendiendo ver una transición entre un 3D y los que corresponden al 4S, y la energía es tan grande que no la veo en el visible. La voy a poder ver con un equipamiento apropiado, pero no en el visible. En cambio voy a poder ver bien las transiciones entre el 3D y el sigma D asterisco. ¿Sí? Y esos son los colores que uno ve para los complejos. Por eso tienen esos colores tan brillantes, tan intensos, porque son transiciones muy probables. Hay algunos que son más favorecidos que otros, obviamente. El ejemplo el que me viene más a mente es el cobalto, el hexaacuo, ¿cuál era? El el cobalto 2. El cobalto 2, el cobalto 2, el hexaacuo, cobaltato 2, ahí está. Ese tiene un color muy, muy pálido, porque las transiciones no son muy probables, mientras que las que hay para el cloro son altísimas. Podemos pensar que estancias que vemos sin color, muy buena esa, sí, es cierto. En realidad todas las sustancias tienen un color que no podemos ver, porque en realidad el color es algo que depende simplemente de qué transiciones están teniendo en juego.
hay transiciones que son más probables que otras. Entonces, las que vemos en definitiva son las transiciones más probables. Las menos probables pasan de largo. ¿Sí? Y es cierto, el espectro, ¿sí? Es muy, digamos, el espectro total, ¿sí? Es muy grande comparado con el rango que es del UV visible. ¿Sí? Muy bien. Eso quiere decir que nos estamos comiendo un montón de información que sigue de largo. Exactamente. Lo que pasa es que no debe decir mucho esa información, porque si uno quiere tratar de traducir un vaso, si el brillo de un vaso de metal, ¿no? O lo que sea, eh, en, en ondas de radio, no es importante. Y nuestros ojos no sirven. No diría que no sirven, solamente que son instrumentos especializados para otras ondas, otras secciones del espectro del electromagnético no están pensados para eso. Hay que usar antenas, por ejemplo, para radio. Pero es una muy buena observación. Sí, sí. Muy bien. Ese es el tipo de comentarios que me hubiera gustado encontrar más. Muy bien. Bueno, entonces, la idea de todo esto, que se debería llevar uno de todo esto, es que este modelo, que está construido a partir de orbitales atómicos, ¿sí? Por medio de combinaciones lineales, sumas y restas, en definitiva pueden predecir estabilidad, energía, magnetismo, color, tipo de enlace, cosas muy útiles. Lo puedo utilizar para compuestos sencillos y para complejos, pero bueno, mientras más complicada sea la molécula, más dificultad tengo. Y para eso tengo que usar las herramientas informáticas que pueda. ¿Sí? Y si tengo que meter en orbitales D, ni hablar, se complica todavía más. Pero se puede hacer. ¿Está bien? Ah, y bueno, ¿para qué no puede servir? Lamentablemente para la polaridad. ¿Sí? Para eso tenemos otras cosas. ¿Qué teoría superaría esta? Y una que se usa mucho, que actualmente se llama DFT, que quería decir algo así como teoría de funciones diferenciales, que era, no me acuerdo el nombre. No me puedo acordar las siglas ahora, pero es DFT. Si a alguno le interesa buscarla, se usa mucho. La idea detrás de DFT es pensar los electrones como gases de electrones. Y no es tan simple como suena porque no siguen, obviamente que no van a seguir las leyes de los gases ideales. ¿Sí? Siguen leyes cuánticas y tienen un tratamiento especial. Pero eso se está usando mucho. Bueno, hay muchas otras alternativas según lo que uno quiera hacer. Bueno, eso es todo. Así que muchas gracias. Terminamos acá. Me salté una parte, pero como que ya era un poco tarde. Así que cualquier cosa, pregunten, pueden mandar mails. Yo en lo posible trato de responder cuanto más rápido puedo. ¿Sí? El gato zombie. Y sí, si no está vivo ni está muerto, es un zombie. Así que, todo depende de qué uno define como zombie. Gracias, Cintia, nuevamente. Muy buena tu aclaración, Cintia. Eso sí, la idea de tu pensamiento respecto al tema del rango visible y demás, sí es una cosa que uno hace que se le ponga a pensar cuánta información uno se está perdiendo, ¿no? Pero bueno, la vida es justamente no, no ver nada. Así que gracias también a los que se hayan quedado, cada vez somos menos. No es mucho realmente lo que... la idea es que se tienen que llegar, es lo que ya comenté hacia el final, y hay de todo en esta vida. El que también debe saber mucho también es David, que está acá, que se dedica más a la parte cuántica. Bueno, cualquier cosa me recuerden mandarme un mail, si no, o cualquiera de nosotros. Yo les pongo acá de mío, si tienen alguna duda. Bueno, genial. Entonces, el jueves nos vemos, que va a darnos David, contarnos un poquito sobre sus desarrollos a las 18 horas, lo que está trabajando. Hoy salió en el diario. Bueno, muchas gracias a todos, chicos. A descansar y